de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El Rey te invita a su casa real. Gracias, Señor, por tu presencia gloriosa aquí. Señor, verdaderamente tú estás en medio de nosotros y has llenado este lugar con tu presencia, con la presencia de tus ángeles, Señor. Y pido que esta paz, este escudo que hay en este lugar, esté en cada uno de los que nos están escuchando en esta hora. Allí donde estén, Señor, que sea la paz, que sea tu luz, que sea tu salvación sobre todos los que nos escuchan, Señor. Reciban, Señor, también la palabra con gozo y con alegría, y que ésta produzca el querer, el impulso para ponerla en práctica en sus corazones. Dios eterno bendice a tu pueblo, y mientras oye tu palabra, sánale, libértale de todo mal, vigorízales, fortaléceles en extremo, Señor, para que tu Hijo sea glorificado, formado en ellos, gobierne su corazón y sus pensamientos y todos sus hechos en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Vamos a recibir la palabra de Dios con un fuerte aplauso también a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo en esta hora en cualquier parte del mundo. A ver la iglesia de las Piedras, cómo alaba al Señor, cómo le bendice. Tomen asiento. Qué bueno que estás aquí, porque Dios va a traer una palabra a tu corazón esencial para que tu vida cambie, tome el rumbo que tiene que tomar, que se encamine a donde se tenga que encaminar, porque muchas veces desgastamos nuestra vida diariamente en cosas que no son esenciales para lo que es la voluntad de Dios. Y esto trae aparejado que nos cansemos, nos agotemos en lo que no aprovecha. Trabajamos demasiado para las cosas de esta tierra y no por lo que a vida eterna pertenece y permanece. ¿Me están escuchando eso? A ver, presta mucha atención al mensaje, porque Dios te va a hablar, segurísimo, seguro. Filipenses capítulo 1, verso 1. Aquí el apóstol Pablo y Timoteo están escribiendo una carta a la iglesia de Filipos, una región de Grecia, del Asia, lo que hoy pertenece a Europa. Y allí había una iglesia. Filipos. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en las Piedras, con los obispos y diáconos, con los que supervisan la obra y con los que sirven. Obispos eran los que supervisaban, los diáconos los que servían. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este encabezado que hace Pablo y Timoteo, presentándose a sí mismos como siervos de Jesucristo, es un común denominador en todas las cartas paulinas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, y ahí después al final pone su llamado, su trabajo,
su ministerio, llamado a ser apóstol en el caso de Pablo. Pero puede ser Aldo, siervo de Jesucristo, llamado a ser diácono, o a ser un anciano de la iglesia, o un obispo, un supervisor de la obra de Dios. Ese es el oficio. Pero Pablo hacía énfasis en que antes que el oficio había que mencionar que era un siervo. Ustedes no piensen que el siervo es ese animalito herbívoro que pasta en los campos, en las estepas, que tiene unos cuernos en forma de ramas. No, no se trata de esos siervos, sino se trata de un servidor. Pero un servidor con características especiales, porque la palabra que usa aquí Pablo es doulos, que significa esclavo, esclavo sin derechos. Un doulos, que es la palabra que usa Pablo aquí y que la iglesia de Filipo entendía bien lo que él quería decir, está diciendo Pablo y Timoteo, esclavos sin derechos de Jesucristo. Sus derechos los tenía, sus derechos de autor, sus copyright los tenía Jesucristo. En aquel tiempo, el doulos, el siervo, si tenía un perro, el perro era del amo. Su vida, su salud eran del amo. La comida se la daba a su amo. Y si su amo no le daba comida, él no podía salir a buscar comida ahí, porque dependía de su amo. En aquel tiempo, los hijos del doulos eran de su amo. La esposa era de su amo. Por eso él se presenta y dice, Pablo, doulos, esclavo sin derechos, ni derecho a su vida, o sea, su amo lo podía matar, era su propiedad, por tanto, no era condenado por la ley. ¿Por qué? Porque era su doulo, su esclavo. Y Pablo dice, antes que me llamen apóstol, antes que me den los galones del ministerio que tengo, soy un doulos, que fui llamado a ser apóstol, a ser un enviado de Dios por medio de Jesucristo para predicar el evangelio de su Hijo. Dios lo puso a Pablo como un ejemplo de aquellos a quien Dios escoge para tener misericordia de ellos y salvarlos. Y Dios sigue haciendo eso hoy en día también. Sigue cautivando el corazón de sus más férreos enemigos en todas las naciones y trayéndolos a su camino para que se arrepientan de sus pecados y sean también doulos de su Hijo Jesucristo, para que se les dé el ministerio de predicarle también a otros el Evangelio, que no es otra cosa, el Evangelio centrado en la persona de Jesucristo. El Evangelio es Jesús, es la buena nueva de que Jesús nació. Les doy buenas nuevas de gran gozo, que en la ciudad de David, en Belén, nos ha nacido un Salvador llamado Cristo el Señor. El Evangelio no es para predicar una religión, ni el Evangelio lo podemos atar a un ministerio o a una persona o a un gran líder carismático. No, el Evangelio es Jesucristo. El centro del Evangelio es Jesús. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús está vivo hoy, que murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación y que Él vive hoy. Así que Pablo y Timoteo se presentan a sí mismos como doulos, esclavos. Esa era la obsesión de Pablo. Por eso este mensaje lo he llamado tu verdadera obsesión. Tu verdadera obsesión. ¿Qué es una obsesión? Es una idea fija que tienes en la mente, una imagen, una idea, un pensamiento, un plan que captura tu atención y te domina. Hay gente, por ejemplo, que está obsesionado con una enfermedad.
Hay otros que están obsesionados con una mujer. Y hay otros y hay otras que están obsesionadas con un hombre. Y hay otros que están obsesionados con una deuda. Y hay otros que están obsesionados con una injusticia que le cometieron. Y todo eso le desgasta la vida a la persona. Y se obsesiona con eso. Que no significa que no sean cosas que no puedan existir. Pero no pueden ser jamás tu obsesión. Si tu obsesión no es ser un doulos de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo, cada día mejor esclavo, cada día más obediente, cada día más preparado, más capacitado para ser un esclavo de Jesucristo, seguramente que alguna obsesión, no quiero decir estúpida, alguna otra obsesión extraña a la voluntad telema de Dios, para decírtelo más teológicamente, debe de estar consumiendo tu vida, debe de estar enfermándote los nervios, debe de estar provocándote hipertensión arterial, debe de estar preocupándote de manera que no puedas dormir y estresándote. ¿Cuál es tu obsesión? A veces hay obsesiones gospel, que mi hijo se convierta. ¿Ah? Que mis padres se salven. Bueno, aunque sean obsesiones gospel, ciertamente son cosas que no tienen que ocupar la mayor atención de tu vida y de tus energías. ¿Cuál es tu obsesión? ¿Cuál es tu verdadera obsesión? ¿Qué es lo que tienes acá en la cabeza, en el mate? Que hasta que tú no logres eso no vas a ser feliz. Yo he visto a personas alcanzar muchas obsesiones y cuando termina con una se dan cuenta que no era eso, que no eran felices después de obtener eso y siguieron con otra y se pasan de obsesión en obsesión. Son obsesionistas seriales. Y nada de eso les cambia su vida. Y no entienden que ahí no está la paz. Nuestro verdadero gozo y paz y obsesión verdadera es ser un doulos. Otros se obsesionan con tener una iglesia grande. Otros con ser llamados apóstoles y otros profetas. Y otros obsesionados con un cargo, y otros con ser presidentes, y otros con ser senadores, y otros obsesionados con la empresa. Vanidad de vanidades, dice este predicador. Todo eso es vanidad. Otros obsesionados con el sexo. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dice el Espíritu Santo en esta hora. Tú tendrías que poner ahí tu propia carta, hacer tu propia carta a tu familia, a los habitantes del Uruguay, a los habitantes de una ciudad, o escribirle a alguna iglesia y poner tu nombre y poner doulos de Jesucristo. ¿Qué significa ser un doulos de Jesucristo? Significa que ya no soy yo el que pienso, opino, respondo, hago, quiero, no quiero, sino es Él en mí. Porque Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia en su conjunto, compuesta por varios miembros, no solamente acá, sino en todo el mundo, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no expresa otra cosa que los deseos, los impulsos, las obras, las ideas que la cabeza manda. Cada uno de nosotros como esclavos de Jesucristo y como miembros individuales del cuerpo colectivo que es la iglesia, cada uno tenemos la responsabilidad como doulos
de expresar a Jesús. Lo que Él siente por los desamparados, lo que Él quiere por los perdidos, lo que Él quiere con sus enemigos. Cada uno es responsable ante Él de obedecerle, de ser uno con su voluntad para manifestar lo que Jesús es hoy. Para esta generación, para tu familia, para la gente que trabaja contigo. ¿Cuál es tu verdadera obsesión? Si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, o cada uno en forma individual miembros de su cuerpo, ¿cuál tendría que ser nuestra obsesión? Nuestra obsesión tendría que ser esclavos de su voluntad. Esclavos de su voluntad. Conocer su voluntad. Ser idóneo en ejecutarla. Obsesionarnos y no descansar hasta que se haga todo lo que Él ha dicho. Jesús se movió así en la tierra. Él nos dejó el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Él dijo, yo no hago las obras, el Padre que mora en mí hace las obras. Ya no son mis palabras, el Padre es el que me da las palabras y yo las hablo. Las respuestas de mi lengua no son mías, son las del Padre. Y así ustedes, aun cuando sean llevados ante gobernantes o se les demande de su fe, no se preocupen si van a decir esto o aquello. Solamente preocúpense de ser uno con el Espíritu Santo, con mi Espíritu, porque Él les dará palabra para que ustedes respondan. Y esa tiene que ser la vida del cristiano. Estás tan preocupado por tus problemas matrimoniales, esa es tu obsesión. La estás pifiando, le estás cerrando al blanco. El diablo te está haciendo una especie de fuego artificial ahí y de ruido para que tú vayas para ese lado. Pero de nada de eso hagas caso. Tú sé un doulos de Jesucristo. Para que cuando tu esposo o tu esposa trate contigo, no trate contigo, sino traten con Cristo. Yo soy uno con su voluntad, uno con su sabiduría. Ya no soy esto, ya no hago aquello que quiero. Algunos a veces me dicen, no, pero usted hace eso porque quiero. No siempre hago lo que quiero. Me niego a mí mismo y me esfuerzo en hacer aquello que yo sé que Él quiere que yo haga. Y después veo los resultados y me gozo. Pero no, el gozo no está a veces a la hora de ir. Porque muchas veces me veo presionado e impulsado para ir donde no tengo ganas de ir. Pero yo sé que es la voluntad de Él. Y si es la voluntad de Él, entonces sé que vale la pena hacerlo. Ahora, hay doulos buenos y doulos malos. Hay esclavos buenos y esclavos malos. Hay esclavos diligentes y hay esclavos negligentes. Hay esclavos que les cuesta entender y hay esclavos que son entendidos en la voluntad del Señor. Si es que realmente Jesús es el Señor de tu vida. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? O sea, ¿por qué me dices Señor, Señor y te crees que eres mi siervo y mi sierva y haces lo que se te canta la gana? A lo último, no priman mis deseos y mis pensamientos en ti. A lo último, solamente piensas en ti. Filipenses capítulo 2, verso 21, dice algo el apóstol Pablo. A ver, este no era Aldo, Quizá no le atamos ni la correa de los zapatos a Pablo, probablemente. Pero Pablo, que discipulaba a la gente, que ganaba almas para Cristo, dijo algo con Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Ahora note bien, todos buscan lo suyo propio y no lo... Este es un mal, el buscar lo nuestro.
como si fuésemos nosotros nuestros, como si nos perteneciéramos. ¿No nos compró Cristo con el precio de su preciosa sangre? Todos lo sabemos. Pero ¿vivimos a la altura de eso? ¿O es que me caliento con algo y si no lo hago no importa lo que Dios dice? Es más, le hago decir a Dios lo que Dios no dice. Es la voluntad de Dios, dice. Y hace lo que se les venga en gana. Y ay, si alguien le manda el Señor y dice, mirá, Periquito, me parece que acá estás tomando por un camino que... No. El corazón del pastor ha apostatado. Ya no es el mismo de antes. El que me decía así siempre. Y uno queda a veces como le pasó a Samuel con el pueblo de Israel. Queda como un gil. Porque Samuel iba y le decía al pueblo de Israel, ¡hey, pueblo de Israel, no busquen rey! Dios es vuestro rey. No, nosotros queremos rey. Como todas las naciones. Y iba, dice la Biblia, y Samuel le refería a Jehová, dice que no, que quieren rey. Y Dios le decía, no, tú hiciste lo que te correspondió. No importa los resultados, es a mí que me han dicho eso, no a ti. Por eso, amados, si diariamente no estamos pensando en su palabra, si no estamos considerando nuestros caminos, a ver si esto está Dios en el asunto. Si realmente Dios me está mandando para allá o para acá, probablemente estemos obsesionados con nuestros propios placeres, deseos, conveniencias y comodidades, porque eso es lo que busca el ego humano continuamente. No lo digo yo, por favor, entiéndanme a los que me están mirando a través de las cámaras, lo dice Jesús. Todos buscan lo suyo propio. Probablemente tú también estés dentro de ese todos. ¿Y por qué no le voy a decir la verdad? Yo también he estado en ese todo. Pero el Señor me dice, no, Aldo, no seas parte del todos. Sé la excepción como lo fue Timoteo. Porque a ninguno tengo, dijo el apóstol Pablo, del mismo sentir que yo, sino a Timoteo. Sé tú mi Timoteo, Aldo. Así que ya no me digan Aldo, díganme Timoteo. Todos buscan lo suyo propio y no lo que le importa a Jesucristo. Todos buscan lo suyo propio y no lo que le importa a Jesucristo. ¿Cuál es tu verdadera obsesión? ¿Lo que le importa a Jesucristo? Repito, una obsesión es una idea fija. Una obsesión es un pensamiento, un deseo que te domina. No dejas de pensar en eso. No dejas de planificar sobre eso. Eso te consume. A veces no puedes dormir. Eso es una obsesión. Hay pensamientos compulsivos y obsesivos en los seres humanos al punto que llegan a asesinar, a matar a otros. Quizás tú no seas de esos, pero quizás sea una obsesión que mate el propósito de Dios contigo. Y el propósito de Dios contigo y conmigo es Aldo, Juan, Perico, Perica, Sandra, Cristina, Alberto, Roberto, Diptongo Correa, Saturnino Torres, los nombres de mi pueblo. Como quiera que te llames, Dios tiene un propósito contigo.
Y una de las tragedias más grandes es cuando nosotros abortamos ese propósito, haciendo lo que nos parece, aunque lo hagamos diciendo aleluya, aunque oremos y ayunemos para que Dios nos ayude en nuestro plan. Tan perdidos estamos. Después nos preguntamos por qué el mundo está tanto en tinieblas. A veces un solo hombre que haga la voluntad divina de Dios, como lo hizo Pablo, y sea un verdadero esclavo de su voluntad, a veces ese produce más resultado que 100.000 creyentes que cantan aleluya. Más vale un obediente que 1000 sacrificios de rebeldes. Ahora, ¿cuál tendría que ser nuestra obsesión al determinar ser un esclavo de Jesucristo? Vamos a Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Vamos al versículo 14. Mateo 25, 14. Voy a leer en la Reina Valera del 60. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus doulos. ¿A quién llama el Señor? A sus doulos, a sus siervos, a sus esclavos. Y le entregó sus bienes. ¿Para quién son los bienes del Señor? ¿Tú estás buscando bienes? ¿Obsesionados con bienes? Obsesiónate con ser siervo. Y ahí vas a recibir los bienes. A uno dio 5 talentos. Para que ustedes tengan una idea, un talento equivalía a 34 kilos de plata. O sea que a uno le dio 34 por 5. Saca la cuenta. Y después que saque la cuenta, multiplícalo por lo que sale el gramo de plata. El gramo de plata. 34 kilos son 34.000 gramos. Ahí te dice lo que la plata que le dio, un dineral le dio. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Digan conmigo, 5, 2 y 1. A cada uno según o de acuerdo o conforme a su capacidad. Y se fue lejos el Señor. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos doulos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor les dijo, bien, buen siervo y fiel. Aquí hay una característica del siervo que desarrolla su potencial, el potencial que Dios le dio, el bien que Dios le dio, y lo hace trabajar para beneficio de su reino, para beneficio de su Señor. ¿Sabes que las habilidades que tienes, las capacidades psicofísicas que tienes, sabes que las habilidades en tu voz, las habilidades en la personalidad que tienes son bienes que Dios te ha dado? Nadie nace en este mundo desprovisto de una capacidad. Todos tenemos capacidades dadas por el Señor. Algunos comienzan, la desarrollan, la capacitan, la sacan a luz, no la entierran y trabajan con ella. Y se esfuerzan porque saben que por gracia les ha sido dada. Las personas que son siervos de Jesucristo y están obsesionados con Él, con su voluntad, ellos saben que eso no es para su gloria y su honra y su alabanza. No es para qué. No es para
para ganar sus lugares de estima y de dignidad y de darle la gloria a su ego. No, 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 no. Ellos están ahí para darle la gloria al Señor. Pueden recibir reconocimiento de la gente, porque cantan, porque tocan un instrumento, porque son buenos comunicadores, porque tienen habilidades físicas, tienen capacidades para hacer cosas en forma manual. Vaya a saber el potencial que Dios le ha dado, la multiforme gracia de Dios. De muchas formas Dios nos capacita a cada uno. Estudió, se capacitó, se desarrolló, lo hace cada día más y mejor, lo hace con amor, con excelencia. Así trabaja su talento y glorifica a Dios y beneficia a los seres humanos, que cuando vienen a Él por causa de su habilidad de resolverles problemas con su talento, Él les habla del Evangelio y les habla de su Señor, como yo te estoy hablando a ti en este día. Y ganan a otros que también tienen talentos y que también los desarrollan. Entonces, viene un día Aldo y le dice, mira Señor, tú me diste un talento para comunicar. Y yo comuniqué tu Evangelio. Y gracias a que comuniqué el Evangelio, gané a Nico. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué hiciste con los bienes que te di con tu personalidad? Y bueno, con mi personalidad avasallante y mi carisma, gané otro talento más. Acá está, Sandrita. Para que ella te sirva con su talento. Muy bien, buen siervo y fiel, muy bien. Porque el Señor dice, que le dice, bien, buen siervo y fiel. Hay una traducción que dice que el Señor se alegró con ese siervo. Alegrándose, dijo, bien, wow. Got talent. Bien, bien lo que hiciste con tu talento. Ahora vamos a ver otro. Dice, llegando también el que había recibido 2, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Hay siervos buenos y hay siervos malos. Hay siervos fieles que saben que ese talento se lo dio Dios y es para glorificar a Dios. Y hay siervos infieles que se prostituyen con su talento. Acá en aquella iglesita chiquitita no le van a dar nada, pero en aquella otra famosa le van a dar miles de dólares de ofrenda y de dádiva voluntaria. ¡Ah! El Señor me está abriendo puertas a las naciones. ¿Realmente la voluntad de su Señor que esté allá? Puede ser, pero de repente no puede ser. Por tanto, hay algunos que son infieles y se prostituyen con sus habilidades. Porque así son las personas. Las personas muchas veces, la mayoría de las veces no están por Cristo al lado tuyo. Están por lo que Cristo les da. O por lo que tú les das de parte de Cristo, como aquello en el desierto. Que Jesús le dijo, ustedes vienen a mí porque les di de comer. Fue a través de los apóstoles, pero yo multipliqué los panes. Así, no están viniendo por mí. No entendieron nada. Y a veces hay personas que ellos interpretan que te pueden usar para su agenda. Entonces vienen y están al lado tuyo. Después que logran sus objetivos, te miran la espalda. Antes te miraban de frente, te escuchaban atentamente, después te miran de espaldas y después no pueden con la tentación y ¡ping! A tus espaldas. Porque tienen ya su agenda. Simplemente eres un eslabón que ellos usan para seguir un escalón más adelante. Cualquier coincidencia con la realidad no es mala intención, es mera casualidad.
Bien, hay siervos fieles y hay siervos infieles. El infiel, ya sabemos cómo actúa. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, y empezó a dar excusas. Conocías que eres hombre duro, que ciegas, o sea, cosechas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Esto da para hablar mucho, no es mi tema en las excusas que dio. Pero en otras palabras dijo, mira, el problema es que tú sos duro. Así contigo no se puede trabajar. Sos duro. Quieres cosechar donde no sembraste. Y se pone a darle un montón de excusas al Señor. Y eso me da miedo a mí. Entonces fui y enterré el talento. O sea, lo escondí. Nadie sabía que yo tenía ese talento. Nadie se enteró porque nunca lo saqué a luz. Nunca lo trabajé. Nunca lo desarrollé. Y lo dejé ahí enterrado para que nadie se aproveche de mí, robándome el talento. Mirá vos. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Acá la palabra original, en el griego que fue escrito, más concretamente significa siervo fastidioso. Y esa palabra se usaba cuando había un dolor que te causaba fastidio, un dolor de muela, por ejemplo, una carie que te producía dolor de muela. ¿Cuántos han tenido dolor de muela? Levanten la mano. ¿Viste cuando vienen esos los dolores de muela cuando no tienen que dártelo a la hora de acostarte, que te da ganas de arrancarte la muela con una pinza? Mira, me automedico, me la saco yo a la muela. Bueno, para eso se usaba esa palabra, siervo malo. Acá está está light en la traducción. Siervo fastidioso. Escucharte es un dolor que me produce fastidio. Y además, negligente. Es decir, la persona negligente es la que falla a su responsabilidad. Tu responsabilidad no era echarme las culpas y juzgarme a mí. Tu responsabilidad era que con lo que te di, lo hicieses multiplicar. Entonces hay siervos buenos, siervos fieles, y hay siervos infieles y siervos malos. Hay siervos diligentes y hay siervos negligentes. Hay siervos fastidiosos y hay doulos, siervos esclavos, que son la complacencia de su Señor, la alegría de su Señor. ¿Cuál es tu obsesión? Mi obsesión cada día es ser un esclavo de su voluntad, bueno, diligente, leal, fiel. La complacencia de mi Señor. ¿Para ser salvo? ¡No! Ya me salvó. Del siervo malo y negligente, el Señor dice, yo también soy dueño tuyo. Ya me salvó el Señor. Somos de Él. Lo votemos o no lo votemos, Él es nuestro Señor. Dice, yo elegí a Cristo. He decidido por Cristo. No, Él decidió por nosotros. Nos buscó, nos salvó. Y ahora que se nos abrió el entendimiento, nosotros decimos, Señor, yo también estoy agradecido. Aquí tienes mi vida y mis derechos. Tranquilo, mis derechos como siervo los defiende el Señor. Tengo abogado, tengo sumo sacerdote, tengo quien me alimente, tengo quien me sustente. Él es mi Señor y yo su siervo, su doulos. ¿Cuál es tu verdadera obsesión? No puedo dejar de pensar en una ofensa. ¿Y qué? Porque decidiste eso.
Pero eso no es realmente lo que importa. Tu verdadera obsesión tiene que ser cómo ser cada día más un mejor siervo y sierva. No, pero yo fallé, el pasado ya está, no lo vas a poder cambiar. Fíjate de no perder el futuro, porque si has perdido muchas cosas en el pasado por estar obsesionado con lo que no importa, vas a seguir perdiéndote el futuro por la misma actitud. Cambia de actitud y pon el foco en lo que verdaderamente importa. Estoy obsesionado por ser un esclavo de su voluntad. Vamos a ponernos de pie. Hoy Dios te ha traído aquí para bendecirte, para reorientar tu vida. Y tú me dirás, ¿cómo empiezo, pastor? Lo primero es, estás en una congregación donde se discipulan personas, una a una. Tenemos un cuidado especial por cada uno. Atención personalizada. Cada uno de nosotros tenemos discípulos. Hay hermanas que discipulan a las hermanas. Hay hermanos que discipulan a los hermanos. Toma como referente el hacedor de discípulo, el mentor, el referente que te va a ayudar en este proceso. Escúchalo. Deja que te encamine, que te dé buenos consejos, hasta que por ti mismo puedas seguir creciendo derechito. Como todo árbol pequeño necesitamos tutores para que no nos torzamos. Si el árbol se tuerce cuando es chico, después ya empieza a crecer torcido. ¿Y después cómo lo enderezas? Por eso es que hay creyentes que tienen 8, 10, 12 años en el Evangelio y ya crecieron apuntando para el sur. Y después ya no hay manera de volverlos a enderezar, solo cortándolos de abajo, a ver si por lo menos los renuevo crían derecho. Y a veces les pasa así al Señor. Algunos están tan torcidos ya que el Señor dice, bueno, el día en que este lo corte y lo mande para el cementerio, vamos a ver si los hijos, los nietos se enderezan. Por eso es tan importante que tú tengas un oído dócil y te dejes encaminar. Y te dejes discipular. No es de un día para otro que se logra. Algunos nos han llevado años y yo creo que me va a llevar la vida. Cada día corrigiéndome el Señor por su Espíritu, por su palabra, a veces a través de las personas, para que yo pueda estar como corresponde ante mi Señor. El Señor no tiene problema por perfeccionarte, pero Él tiene un problema cuando estás con tu cabecita obsesionada con lo que no importa. Él tiene un problema cuando buscas lo tuyo propio y no lo de Él. Porque es como si Él no hubiese muerto por ti. ¿Vieron esos hijos a veces que no les importa un bledo a los padres? En estos días hemos visto una cosa horrorosa en nuestra sociedad de una hija que mata y tritura a su madre. Por favor, qué obsesión. No importó ser su progenitora. Han perdido el afecto natural. Yo no voy a agregarle condenación porque no soy el juez, pero nos da la reflexión. ¿Qué cosa la obsesionó de poder llegar a matar a aquella que le dio la vida biológica, a quien Dios la usó para traerla a esta vida por el amor de Dios? Es horroroso. Da tristeza que nuestra sociedad esté así. Dios se apiade de esa alma. Eso le pasa a las obsesiones que no son de Dios. Hay algunas que son más aceptables socialmente. Pero ¿qué te digo? Que asesines el propósito de Dios contigo. Porque el propósito que tú seas un esclavo de Él, de su voluntad, no es
hacerte perder la dignidad, no. Es que le glorifiques a Él, sí, pero también a Él llenarte y colmarte de su gracia, de su favor, de su paz y de su alegría. De bendecirte y prosperarte en todas las cosas. Dígale al Señor en esta noche: Padre bueno, Padre bueno, he escuchado tu palabra. he escuchado tu palabra. Siento mucho, Señor, Siento mucho, Señor, ser parte de ese todos ser parte de ese todos que buscan lo suyo propio, que busca lo suyo propio obsesivamente y no lo de Cristo. no lo de Cristo. Siento mucho Siento mucho que tengo talentos enterrados que tengo talentos enterrados y si alguno he desarrollado, y si alguno he desarrollado, no te estoy dando frutos con ellos. no te estoy dando fruto con ellos. Simplemente perdón. Simplemente perdón. Simplemente haz tu voluntad. Simplemente haz tu voluntad Y cumple esta palabra y cumple esta palabra y obsesióname y obsesióname con lo que verdaderamente importa. con lo que verdaderamente importa. Ser un doulos, Ser un doulos, un esclavo un esclavo de Jesucristo, de Jesucristo, quien dio su vida y su que sangre dio su vida y su sangre por mí. por mí. Señor, ser un esclavo Señor, ser una esclava de su voluntad, de su voluntad, siendo entendido, siendo entendida, diligente en hacerla, en en hacerla, cumplirla en cumplirla y traerte los frutos traerte los frutos de mi obediencia. de mi obediencia. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. A ti me entrego, A Señor, ti me entrego, y Señor, renuncio a todo lo que me esclaviza, y renuncio a todo lo a que me esclaviza, todo deseo que me domina, al modo deseo que me domina, para entregarte mi vida para entregarte mi y vida todo lo que tengo. y todo lo que tengo. Ya no tengo derecho sobre Ya nada. no tengo derecho sobre nada. Tú tienes todos los derechos Tú tienes todos los derechos sobre aquellas cosas sobre aquellas que cosas tú mismo me has dado. que tú mismo De me has ti dado, han provenido que de ti han provenido, y yo soy tu mayordomo. y yo soy tu mayordomo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Que Dios bendiga tu vida y su palabra que fructifique. Fuerte ese aplauso al Señor. Este es un nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey ya está llegando, él quiere verte aquí. Palabras para el alma, Él desea compartir. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El rey te invita a su casa real. Este es tu nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey está llegando, él quiere verte aquí. Palabras para el alma, él desea compartir. Ven a